este nuevo instrumento jurídico, esta nueva defensa de los derechos, ¿no? Ya revisé el escrito, ya lo revisé. Es un escrito muy completo y que puntualiza, como con los anteriores, temas como el de la dignidad humana, como el de la anticonstitucionalidad de los lineamientos, como el que dichas normas van en contra de la progresividad que debe de tener nuestro sistema jurídico mexicano, y bueno, la serie de violaciones que en ellos se establece en razón de los tratados internacionales del Estado mexicano y de los derechos humanos laborales. El instrumento precisa, es concreto y precisa que se deben de hacer valer pues los derechos de la base trabajadora en contra de estos lineamientos, porque los lineamientos mismos son anticonstitucionales. Hay una realidad ahí. Yo aprecio un poco, de acuerdo a cómo están resolviendo. Acuérdense que una cosa es cómo están resolviendo los amparos primeros que se metieron, que los tiene ya la Corte en atracción, y de otra manera distinta los que se están metiendo en las distintas entidades federativas. Entonces, como es un lineamiento federal, se va a meter en las entidades federativas, pero seguramente también va a pasar el mismo proceso que con los de Copula, y que se los llevaron para allá y que los centralizaron. Quiero yo pensarlo que de esa manera va a ocurrir aquí. Es tan importante el amparo como los otros. Obviamente el fundamental de los amparos es el primero que se metió, porque si le pegan a la reforma constitucional, pues todo lo demás cae por su propio peso. Sin embargo, digamos que vamos a estar en un proceso. Empezamos con el amparo del tercero, luego las leyes generales, luego las leyes estatales y ahora los lineamientos, ¿no? Estamos en ese proceso. Con esto tumbamos los demás, pero lo primero que van a empezar es con la evaluación, y es por eso la importancia pues de los lineamientos que se están señalando ahí, de la impugnación de los lineamientos, para poder atacar o defender esta primera instancia de esta implementación de la reforma educativa, ¿no? Con efectos punitivos que ya conocemos y que se pueden hacer. Que señalarle a la base trabajadora precisamente eso, que dentro del instrumento jurídico se le está haciendo ver a las autoridades de amparo, a las que nos pueden conceder el amparo, que dichos lineamientos en primera no tienen establecidos con claridad cuál va a ser el proceso de evaluación antes, durante y después, y que esto genera una incertidumbre jurídica para el trabajador, y por lo tanto la presunción de que es tramposo y con el único ánimo de llevar de hacer punitiva pues la evaluación, el resultado de la evaluación, ¿no? Esta parte yo creo que es la fundamental que se debe de entender. Ya han escuchado mucho de temática de amparo, ya han escuchado mucho de las leyes autoaplicativas y las heteroaplicativas. En diversas ocasiones hemos tocado el tema y hemos hablado también de que hay amparos contra leyes y amparos contra actos en particular. Me preocupa a mí un poco que la autoridad jurisdiccional resuelva diciendo que en este caso no le deba de dar entrada sino hasta que resulte un no idóneo, ¿no? Y entonces ahí sí, ven y dime por qué te afectaron y cuáles fueron tus defensas violadas. No sé qué. A mí me preocupa un poco esta situación. Obviamente el sentido de todos estos amparos es atacar de raíz el problema y decir: la ley desde que entre en vigor ya me está privando de mis derechos. ¿Cuáles derechos? Pues los derechos laborales. No nos olvidemos que no se reformó el 123 constitucional, no nos olvidemos que no se reformó la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Y en la ley de los trabajadores al servicio del Estado ahí viene cuándo puede haber sanciones y cuándo no y demás. Y eso en ningún momento dice que por no cumplir o por incurrir en una deficiencia en un proceso de evaluación, que sería el caso específico, ¿no? De tal forma que por ello desde la entrada en vigor yo no entiendo como abogado y entiendo el sentido que ellos quieren manejar. Desde la entrada en vigor es que causa afectación a las personas, ¿no? Veo, por cierto, que el argumento que se utilizó aquí para desechar los amparos aquí en el Estado
Yo en su momento le hice la opinión al doctor Fuentes y pues consideró innecesario que se allegara un documento adicional al talón de cheque. Y recordemos que el argumento que usaron los jueces de distrito aquí en el estado fue: no me acreditaste de manera suficiente tu interés jurídico porque yo no sé si eres docente o no eres docente. O sea, también tiene un talón de cheque el administrativo o el personal de apoyo. Con distinta clave. ¿No? Entonces sí, pero no se lo especifica el juez. Se hace el tonto pues de que no sabe identificarlo, dice: tú acredítame plenamente a mí, ¿no? Con una hoja única de servicio, de adscripción, algún otro documento complementario, y este documento, si ya revisaron por ahí los requisitos, contiene adicionalmente otro documento. Creo que le están entendiendo por ahí los abogados en el sentido de decir: más vale meterlo adicionalmente. Entonces va a estar acreditado plenamente el interés jurídico y deben entrarle ahí al amparo por ese motivo, aunque creo yo, insisto, que se va a dar la facultad de atracción y que se los van a llevar también para resolución allá. Pero hay una parte aquí bien importante. Yo hace algunos días, antes incluso por ahí, o más o menos al mismo tiempo de que empezó el tema con lo de los amparos, algunos a lo mejor lo habrán visto por ahí en Facebook, tengo por ahí trabajado un documento con la intención de que los trabajadores puedan presentarlo a la SEP y que pueda servir de prueba dentro del proceso de amparo. En realidad lo hice sin pensar en el amparo. Después me di cuenta que podía servir como una prueba efectiva. Lo comenté con el doctor Fuentes, le pareció una excelente idea. Hemos estado cruzando información y porque ya un poco analizamos los dos algunos detalles y decíamos a ver cómo, pero que nos ayude nomás, que no nos vaya a perjudicar en algunas cosas, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de la capacitación o de la falta de la entrega a los trabajadores de las herramientas para ir a esa evaluación. Yo desde hace mucho lo he dicho: ¿por qué en la primera evaluación me van a sancionar? Si nosotros a los alumnos los preparamos primero y luego los evaluamos para que vaya la boleta. No llegamos y los evaluamos y le ponemos en la boleta lo que sacó. No, eso se llama examen de diagnóstico, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, y sin considerar en que la reforma deba de aplicarse, debiera haberse hecho un diagnóstico primero y esta primera evaluación no tener ningún efecto sancionador, ¿no? Me parece increíble además que, por ejemplo, en los lineamientos para ocupar, en el de ingreso al servicio docente y que les permiten a otros trabajadores participar en ese proceso de ingreso, se señale en esos lineamientos que si reobtienen un resultado no idóneo, le contará como su primera evaluación fallida. Es increíble. Si yo, por ejemplo, quiero dar química y he estado dando biología, por poner el ejemplo así, pues evalúame cómo he hecho mi trabajo en biología, ¿no? Pero si aspiro a dar química porque me da mi perfil y demás, ¿cómo vas a contar con mi evaluación y ya es una primera evaluación fallida? Está muy mal esa unión de las dos formas en que lo están manejando. Entonces, todo eso viene atacándolo el proceso de amparo aquí. Y la parte, evidentemente, creo yo, más trascendental, más importante, es la petición de la suspensión del acto reclamado. No se ha logrado con ninguno de los anteriores. No le han entrado a esto los jueces de distrito porque sacan el elemento famoso del interés social y del orden público y que no se deben de suspender los actos y demás, pero viene un poco más reforzado y creo yo que puede tener un buen efecto en cuanto a la suspensión. ¿Cuál es la suspensión? Que no se lleve a cabo el proceso de evaluación, el primero, hasta que no se revise si hay o no violación de garantías. Entonces, es el instrumento jurídico adecuado para la suspensión. Y aquí me regreso y comento el documento que un servidor tenía preparado para poner a disposición de los trabajadores que lo quisieran implementar. La idea es hacerle la petición a la SEP precisamente en el momento adecuado precisamente de esto, de que entregue esas herramientas que se supone que debemos de tener y esa capacitación y esa formación previa, además de la evaluación, que es su obligación constitucional dar aparte a los trabajadores y que no hay. Dice la Constitución debe haber escuelas públicas de formación de sus trabajadores. No las hay. Vemos que en la SEP pegan cartelones ahí de cursos de capacitación y cuestan tanto y tanto y los imparte fulano de tal. Es tu obligación hacerlo como patrón y no lo ha hecho.
Si nosotros, desde mi punto de vista, le presentamos al juez como prueba ese documento de que yo se lo estoy pidiendo como trabajador y no lo está cumpliendo y no me lo está haciendo, ¿cómo diantres me vas a castigar en una evaluación que me estás haciendo en mi trabajo? ¿No? Entonces, por ahí va un poco la idea y creo que se pudiera, trabajándose el amparo bien adecuadamente y a lo mejor este instrumento u otros que se implementen, que los estoy coordinando con el doctor Fuentes, platicándolo con él, lograr realmente, pienso verdaderamente que pudiera lograrse una suspensión del acto reclamado. Es distinto de los demás, es distinto porque los otros atacan de fondo la ley y no la van a tumbar políticamente, pero sí se pudiera dar una suspensión de la evaluación. Yo sí lo creo con este instrumento y creo que esa es la parte principal que tendríamos que hacerle ver a las bases de la importancia y hacerles ver una distinción muy clara. Si les hablamos de amparos contra leyes y las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas y todo ese tipo de cosas, pues está canijo. No va a dar. Ahí hay que serles muy claro. Los amparos anteriores los metimos porque queremos que ese sistema jurídico no aplique por ser anticonstitucional. Aquí vamos especial y específicamente porque se suspende el proceso de evaluación. ¿Sí? Esa sería la clave de diferencia. Queremos que el primer proceso de evaluación no se logre. Esta es la idea, porque ya salieron los lineamientos que se va a dar y demás, y ese es el propósito fundamental que habría que darles con la idea, porque supongamos que nos conceden el amparo, este amparo no va a ser contra la reforma educativa y contra todo lo demás, es únicamente contra el tema de la evaluación, ¿no? Y que no, que se suspende y no se lleve a cabo, y que si se llevara a cabo no tenga efectos punitivos porque no los debiera detener el primer proceso. Supongamos que nos niegan los amparos anteriores, pero el efecto aquí es suspender la evaluación, suspender el examen, que no se lleve a cabo en esa forma cuando menos. Dos, que si se lleva a cabo no tenga un efecto punitivo con los trabajadores de la educación. Entonces, ahí hay que hacerle la distinción a la gente en la base, ¿no? Atacar de fondo la raíz con los demás, y aquí el proceso de evaluación, próximo que viene así. ¿Por qué? Porque va a haber un segundo proceso y va a haber otros lineamientos y demás, y en su momento los tendrá que atacar cada quien, o algunos no los atacarán, los que resultaron idóneos en el primero no se preocuparán y demás, pero en este en particular es atacar lo que viene para noviembre, ¿no? Y pues sabemos que se va a dividir como que en etapas el proceso y que se va a hacer selectivo y demás de todos ellos, pero eso no está implementado ni está decidido aún ni cómo y demás, no está señalado en el lineamiento, no se señala quiénes van en esta primera etapa y demás, no está. De ahí la importancia que lo hagamos todos, porque no se le vaya a ocurrir jalarnos a algunos y a otros. Y para reforzar aún más de la importancia aquí, que no se les olvide que es estado piloto, y que hay que decirle al personal que no duden que Baja California Sur lo metan a todos en el primer proceso, pues es estado piloto. Es la lógica de ser el estado piloto, aunque se dice que van a ir supervisores y directores y unos sectores y demás, pero el estado piloto realmente para que les funcione yo no lo dudaría. Además el número de personal en magisterio aquí es poco en comparación con otros, y aquí pudiera hacer el examen perfecto con todos para ver cómo resulta. Eso hay que hacerle ver a la gente para que esa información que hay de que primero van directores y algunos otros y demás, pues no nos entregamos hasta que no los tengamos, hasta que no sepamos quiénes son realmente los convocados y pensemos que vamos a hacer nosotros, puesto que somos de estado piloto, ¿no? Entonces, no sé si debe haber a lo mejor algunas dudas, inquietudes y todo eso, pero una pregunta que me surge a raíz de la información importante que usted nos da acerca de ese anexo. ¿Hasta dónde ese anexo podría ser una justificación del propio gobierno de crear una simulación con esa gente que nos está hostigando ahorita? Supervisores, directores alineados, y que sean ellos quienes simulen un parapeto de formación o de capacitación, y que la den en horarios inconvenientes, donde, como ya se ha visto con otros cursillos, donde se le da un mamotreto de documentos a cierto compañero y se los dan incluso el mismo día del curso, ¿no? ¿Hasta dónde se podría utilizar esto como decir, por escrito los trabajadores aceptaron la evaluación, sí y solo sí yo les daba una capacitación, y la capacitación ahí está, esté como esté? ¿Hasta dónde podría ser utilizado ese anexo
en nuestra contra, porque dadas las circunstancias, pudiera ser. Esa es la inquietud que me... Sí, bueno, es parte de lo que estamos comentando con el doctor Fuentes. Vemos positivo el poderlo utilizar como herramienta a favor del proceso de amparo y de la suspensión, específicamente de que se suspenda el proceso de evaluación por el Estado en su calidad de patrón no estar cumpliendo con la parte que le corresponde, no lo ha hecho en realidad. Para evitar eso, hay que de entrada señalar en el mismo documento que de ninguna manera se acepta el proceso de evaluación en el que se está sometiendo, etcétera. Hay que explícitamente en el documento señalarlo, pero además, si decidimos sí utilizar el instrumento, hay que saber en qué momento hacerlo. Entonces el momento de hacerlo puede ser antes de que tengamos nuestra audiencia constitucional en el proceso, o nuestra audiencia incidental en el proceso de amparo, o en el momento que nos sirva como prueba idónea de que en ese momento no lo hacía y no le damos tiempo. No le damos tiempo de maquinar algo de esa naturaleza. Entonces, hay momentos, no tiene que ir, aclaro, porque no lo señalé y a lo mejor allí ayuda como complemento. No tiene que presentarse el documento junto con el amparo, ¿no? Tenemos un proceso de presentación de prueba, ¿ok? Entonces, lo podemos implementar en el momento adecuado. Es una cuestión estratégica que tendríamos que hacerle para procurar meterle el gol, pero tiene que jugar todo esto. Y hay, por supuesto, esa visión, ya nosotros la analizamos y decir, a ver, no le vayamos haciendo la tarea nada más, hagámoslo de la manera adecuada, que nos sirva lo que nos tenga que servir, a lo que buscamos, y utilizarlo además en el momento que consideremos oportuno. Y si vemos que no fuese oportuno, evidentemente no se va a hacer, porque no nos vamos a meter un gol solo, ¿no? Pero está contemplada esta situación. Sí, porque de pronto me resulta... Sí, claro. Sí, pero no es... Ahí está la obligatoriedad del Estado de la capacitación e información que debe dar. Eso es una realidad. Existe y es un derecho constitucional del trabajador del Estado de recibir esta formación. No tiene manera histórica de comprobar que la ha hecho. Aún y cuando lo simularan un mes antes de la evaluación, esto no es la formación, porque no me vas a evaluar de un mes para acá. Me estás evaluando prácticamente desde que soy trabajador tuyo. Esa es la pretensión de la evaluación, ¿no? Y entonces, si ellos en agosto se les ocurriera en el verano y sacarla ahí, pues sí, pero no me estás evaluando 2 meses de lo que me diste capacitación. Yo lo que te acredito, pues, es que desde el tiempo que yo he estado, que te diga la autoridad, mi patrono, que te diga cuál es la capacitación e información que ellos me han dado. Y eso no van a poder. Sin embargo, estamos analizando todas esas cuestiones. El amparo señala acerca de la falta de formación y de preparación que no se ha dado. Entonces entraríamos un poco a lo mejor en que el mismo amparo estaría aceptando y reconociendo que a través de ella sí aceptaríamos el examen, ¿no? Pero no es así, o sea, no obstante que niego que no debe de ser y más, nomás te recuerdo y te hago ver que ellos no han cumplido, ¿no? Entonces por ahí, pero está pensado, no es aventarlo nomás ahí, vengo y te pido que me capacites para el examen, por ejemplo, no, olvídate, nos metemos, no es por ahí. Es más, es incluso sin señalar el proceso de evaluación, como el derecho constitucional ya, y hacerle ver a la autoridad que no lo ha cumplido durante todos los años de servicio. Y hacérselo ver. Por ahí un poco el sentido para abrirle los ojos después de que decir, no puedes venir a evaluar y castigar si ni siquiera estás cumpliendo tu parte de... Sí, acá había una pregunta. Sí, aparte de que no, de que este instrumento lo dice ahí en el documento del INE, ¿sí? Debe tener de ser un documento que realmente mida lo que tenga que medir, que tenga validez y confiabilidad. Como dice usted, no hubo una prueba, ¿sí? No hubo comprobar que ese documento era exacto lo que va a medir. Lo vemos nosotros en psicometría y no sé si lo utilizaría el doctor, porque nos están evaluando, así como dimos para abajo el examen de enlace, porque traía muchísimas deficiencias. Así ese instrumento lo puede traer, porque ahí dice que va a contratar a personal especializado para poder hacer ese instrumento, y que además sí lo va a aplicar como prueba. Somos el estado piloto y aquí no se ha aplicado. Entonces, ¿qué confiabilidad, qué validez puede tener ese instrumento? Sí,
Yo considero, y se lo pienso hacer ver ahí al doctor Fuentes, que debe de tomar una consideración. Supongo que el instrumento jurídico, el amparo que se está haciendo es general, como han sido los anteriores, pero que en este debe de tomar una especial énfasis en Baja California Sur por la situación de ser piloto. Eso no lo contiene. Eso no lo contiene, y creo que debe ser importante que el que nos mande para acá tenga algún apartado y le dediquen y sean ahí señales de esa situación de ser un estado de los considerados pilotos, y que por lo tanto vendrá esa aplicación y esa cuestión punitiva aquí en Baja California Sur, no obstante todas las fallas que se vayan a presentar en el proceso mismo, ¿no? Entonces hay una afectación especial en Baja California Sur que creo que sí debiera de ser un añadido del amparo, ¿no? Como hicieron un amparo así genérico para las leyes de educación estatal, pero hicieron señalamientos en lo particular en cada estado de acuerdo, por ejemplo aquí los transitorios que se incluyeron, y fue algo peculiar en cada estado según su ley, en 90% igual y ese 10% dedicado especialmente a la entidad. Yo pienso que debiera hacerse ese señalamiento por estas cosas, ¿no? No viene, lo voy a sugerir yo, pues no es decisión mía, como ha sido en todos los procesos, yo nomás sugiero, ¿no? Profe Pati. Yo desconozco por qué no te dan el cuadernillo de cuando te evalúan, ¿no? Por ejemplo en carrera. Yo una vez lo pedí el cuadernillo y me dijeron que no, me lo negaron, siendo que eso no lo van a revisar ellos, se lo están llevando, y yo quiero saber cuáles son mis respuestas positivas, en dónde tuvo mis errores o lo que fuera. Porque es ilógico, ¿no? Igual que con los niños, los padres me exigen a mí la prueba, ¿dónde está la calificación? ¿Por qué? Y me revisan las preguntas. Entonces, se debe de exigir que se quede el cuadernillo, que cada maestro se quede con el cuadernillo. No sé si se pueda, no sé, agregar algo. Viene incluido en el instrumento de amparo ese tema, ¿no? La falta es la violación a la garantía de audiencia, ¿no? No me das oportunidad de ver para defenderme, ¿no? Entonces lo señala y hace un señalamiento que tiene esas formas tramposas de los exámenes de carrera magisterial en el instrumento jurídico. No es muy específico, no ejemplifica, y a la autoridad que no conoce la materia educativa, normalmente es algo muy especializado, sería bueno incluso ejemplificarle, tal vez en el instrumento, no está de más el poderlo hacer, pero sí viene como parte de los agravios, de los conceptos de violación en el amparo, señalado esta parte de que le está coartado el derecho de revisión del trabajo. Pues, compañero, la propuesta sigue siendo sacar todas nuestras dudas ahorita para que la información quede suficientemente conocida, explicada, y podamos de esa manera informar a los compañeros de base de la importancia del proyecto. Una pregunta, se circula dentro de la misma secundaria que actualmente los amparos no se pueden meter de manera colectiva, porque ya a partir del 2013 había salido una ley donde se mencionaba, y que todavía no entra en vigor, pero lo que querían saber ellos si entra en vigor o ya está en vigor, y de qué manera se meterían los amparos colectivos, o habría un espacio donde dan la oportunidad de que entremos al grupo de los... No, por ley es factible. Lo que pasa es que cuando coinciden las autoridades responsables, la ley establece quiénes forman parte del juicio de amparo, ¿no? El quejoso, la autoridad responsable, los terceros interesados, el Ministerio Público se le da parte, y entonces ellos son los que forman parte dentro de ese proceso legal, ¿no? Entonces señala que cuando son las mismas autoridades, son los mismos tipos de actos reclamados derivados de la misma situación y demás, pueden hacerlo de manera conjunta, y basta con señalar un representante común. Entonces, si fueran distintos, ahí sí no lo permite. ¿Cuándo debe ser individual? Supongamos que a ver un caso específico. Bueno, sé que hubo en la SEP, por ejemplo, boletinaron algunas plazas por vía de escalafón, y otras no las boletinaron y las mandaron a concurso de oposición, ¿no? Hay un trato desigual, ¿por qué si boletinas estas y estas no las boletinas? Y bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Pero jurídicamente hay un trato desigual. ¿Quién es la persona afectada ahí? Ahí no entraría la colectividad, únicamente la persona que siente que tenía el derecho de que se boletinara por escalafón.
vas a promover el instrumento jurídico y demás, ahí tendría que ser de manera individual. Hay una afectación única, pero aquí la afectación es colectiva, es general, ¿no? Ahora, acordémonos que es un amparo contra leyes, así se le llama, es una ley, es un lineamiento, pues así se le llama, es amparo contra leyes y tiene una forma especial. Los otros amparos son contra los actos ya específicos de afectación contra cada uno, que en su momento tendrán que aplicarlos, ¿no? Yo aquí he tenido ahorita resoluciones, algunas a favor, otras en contra, otras las tengo en revisión y demás, pero cuando menos, algo que no hacían los juzgados de distrito es entrarle a los amparos que tienen que ver con cuestiones laborales. Hay una tesis de jurisprudencia bien interesante que señala que si ese plano de igualdad que siempre hemos señalado que hay entre el patrón y el trabajador porque celebran un contrato y entonces estamos de igual a igual y demás, aquí se pierde y dice, a ver, esa relación jurídica que tiene usted conmigo que me renta una casa, el profe conmigo que me vende un carro, esa es pareja, están en la misma situación, requieren de una autoridad para que dirima su controversia. Pero dice, pero el patrón no, el patrón decide finalmente, termina decidiendo a quién le da el lugar, termina decidiendo a quién le da un espacio y demás. Entonces dice, ahí no se da, aunque debiera de ser así, no se da ese equilibrio. Y entonces es factible, conforme a la nueva ley de amparo, que se promueva un amparo contra estos actos y estas resoluciones de una comisión paritaria, en este caso el patrón, en esta calidad por la forma en que lo está haciendo. Estas afectaciones que se van a empezar a ir dando, ya en sus casos en particulares, cuando estén peleando por un derecho subjetivo único, tendrían que hacerlas de manera individual, no cabría la colectividad, no es vamos apoyando todos a fulano, ahí no, le van a desechar y van a decir cuál es tu interés en esto, si tú ni el perfil tienes de esa plaza que te mandó para allá, ¿no? Entonces eso hay que acreditarlo ahí, pero aquí al ser un amparo contra leyes perfectamente se puede. Ahora, resulta que eran 5 los directores que aspiraban a la supervisión, por poner el ejemplo. Pueden ir de manera colectiva, porque ¿cuál es el acto que estamos reclamando ahí? Estamos reclamando que esa plaza de supervisión no se fue de escalafón, la mandaron a concurso y resulta que de otra zona una sí la sacaron. Los que estamos aquí teníamos el derecho de haber ido por la posibilidad de obtener esa supervisión, ¿no? Por vía de escalafón, como es el derecho. Somos 5 y 5 van en conjunto. ¿Por qué? Porque coincide el acto reclamado derivado del mismo hecho ante la misma autoridad y demás, ¿no? Pues eso está mal, eso de que no se pueden hacer así es incorrecto. Lo que no cabría es que lo hicieran por vía del representante sindical. Aún y cuando dice en la ley que los derechos de los trabajadores podrá el representante sindical asumirlos y representarlos, pero es en procedimientos laborales colectivos, esa es la esencia, esto no tiene nada que ver aquí. Entonces, sería falso que lo quieran de pronto querer señalar así, que un representante sindical lo firmar por todos en un amparo, no sería. A propósito de eso y aprovecho por advertir la información, un caso similar sería la violación que se está en ciernes para el catálogo de cambios, para la convocatoria de cambios de este año. Nos informaba el profe Canet que la SEP pretende utilizar los puntajes del año anterior, porque este año no se emitió catálogo escalafonario y ahí está un riesgo muy grande para muchos compañeros que van a solicitar cambio. Entonces la propuesta que se genera es exigirle a la Secretaría que indique, que señale qué criterios y qué puntaje se van a utilizar para atender esa convocatoria, que si no se ha generado, se va a generar. Entonces esa parte estaba también ahí por las posibles afectaciones, pero no hubo. Pero la exigencia debe ser que se actualice. Entonces ahí se tendría que actuar en función. Y lo otro que decía la maestra Teresa es lo que se señalaba también desde la instancia nacional, que es que el beneficio del amparo, me lo comentaba el profe Antonio, recae en caso de ser procedente y de darse por ganado a los que tuvieron interés jurídico. Esa parte hay que tenerla vista.